El sector inmobiliario indudablemente fue uno de los más afectados después del cepo cambiario que se instaló a fines del 2011 y viene con caídas consecutivas 2012, 2013 y parte también del 2014, pero empiezan a aparecer algunas luces de esperanza, algunas señales que indican alguna recuperación de un sector que viene muy golpeado, por supuesto. Vamos a hablar de esto con Roberto Arévalo, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. ¿Cómo está, Arévalo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, bueno, los datos del Colegio de Escribanos muestran una mejora, un rebote en junio, en relación a junio del año pasado y también a mayo. Claro, algunos dirán Ajá. es un rebote de gato muerto, ¿no? Desde niveles muy bajos. ¿Se Sí, nota por esto en el supuesto. sector? ¿En el sector se percibe alguna recuperación? No, en el sector no se percibe, es decir, es un abismo, digamos, entre lo que dice la estadística y lo que realmente sucede en el sector. El sector continúa paralizado, eh, además, digamos, las expectativas de no generar pasos para hacer una operación, tanto de parte compradora como vendedora, obviamente se han aumentado debido a los sucesos de público dominio que también hacen mella en la expectativa y en la confianza de quien quiera hacer una operación inmobiliaria. Es decir, la situación sigue realmente muy mal. Eh, Naturalmente que ese aumento, digamos, de las escrituras en referencia al mes pasado y en referencia a la parte interanual, eh, no se condice por una razón muy simple, es decir, ha habido obviamente en los primeros meses del año, durante el mes de marzo, más bien cuando estuvo detenido estabilizado, de alguna manera por llamarlo, el dólar paralelo, ahí la gente se animó de alguna manera a hacer operaciones. Después se volvió hacia atrás. Hay también que tener en cuenta los edificios que se van terminando y que se van volcando mes a mes a las escrituras, ¿correcto? Eso puede aumentar. Y con respecto al año pasado, interanualmente, tengamos en cuenta que precisamente junio del año pasado fue realmente un desastre. La parálisis era absoluta, total, digamos, en las transacciones inmobiliarias. Más allá de las unidades nuevas que siempre se van escriturando, lo que son las unidades usadas, que es el mercado más golpeado, mejor dicho, el segmento más golpeado, porque ocupa el 85% de la porción, el otro 15% es precisamente las unidades nuevas o los desarrollos. Eso le da una pauta de que hay un abismo, como mencioné hace un minuto, entre lo que es la realidad y la estadística, ¿no es cierto? La caída de precios Además, Roberto, la caída de precios en dólares ha sido bastante sí, significativa en estos 2 o 3 años. Yo me acuerdo todavía 2007, 2008 cuando se decía Parque Patricio es más caro que Miami o Belgrano es más caro que sí, Miami. Hoy de me acuerdo, parece que estamos bastante más baratos, ¿no?, que Miami. Sin embargo, obviamente, no aparece el comprador. pero no aparece comprador. Por supuesto que, obviamente, con las devaluaciones, digamos, de estos años para acá, ha habido una significativa, digamos, desaceleración en los precios de oferta, obviamente. Pero más allá de eso, aún con esa expectativa, la demanda, el inversor, olvidémoslo porque el inversor está total y absolutamente desaparecido, pero se pueden hacer algunas operaciones genuinas, es decir, aquel que necesita realmente comprar y el que necesita vender porque ya encontró lo que buscaba, son mínimas ese tipo de operaciones. Aún en este contexto, digamos, de estos años que pudo haber disminuido los valores en dólares. Ujú. ¿Y qué espera para los próximos meses? La pregunta obviamente alude al default, es decir, esta situación de default que involucra por lo pronto a los títulos públicos y parece una Así es. situación entre grandes inversores. ¿Esto afecta la actividad inmobiliaria? ¿Es algo que preocupa al posible comprador y se retrae también, en este caso, la compra? Sí, sí. Nosotros notamos que en general, más allá de que no debería ser así porque ya el mercado está absolutamente estancado, sin embargo, esto agregó, sumó, ¿no es cierto?, una preocupación más
a esa expectativa, a la desconfianza, a la incertidumbre, digamos, le sumó eso para que sea mayor todavía la incertidumbre, la desconfianza y qué va a pasar. Sin perjuicio de eso, ya desde principios de este año, desde el sector, ¿no es cierto?, avisoramos que este año, digamos, no pensábamos por supuesto en el default, pero este año va a transcurrir con estos avatares, lamentablemente, me refiero al mercado inmobiliario, a la industria inmobiliaria, y que esto no se va a reactivar realmente hasta las señales que pueda dar un nuevo gobierno, que por lo que está instalado en la población es como que el gobierno que viene le va a dar aire a la ciudadanía, no quiere decir que cambie de la noche a la mañana, pero en general estamos, como diría yo, expectantes para que en el 2016 pueda de alguna manera destrabarse el mercado inmobiliario. Vemos que hay empresas que están buscando terrenos, por ejemplo, para la construcción, digamos, esperanza, digamos, alentadora hacia un futuro. Pero en lo que queda del año 2014 y todo el 2015, realmente, posiblemente después de las elecciones, puede haber algún movimiento, pero creo que va a tener más que ver con la esperanza alentadora que con el mercado propiamente dicho en cuanto a su vivienda. Claro, lo que pasa En el que año 2016 esperamos que pueda descomprimirse. Sí, Arévalo, pero esto viene ya desde el 2011, se agravó en el 2012 Sí. y hay una caída continua. ¿Cómo hacen las compañías, cómo hacen las inmobiliarias para sobrevivir? ¿Se achican? Bueno, ¿Trabajan con menor cantidad de locales? ¿Cuál es la fórmula? así es. Aquellas inmobiliarias o empresas que apostaron, por supuesto, y abrieron sucursales, en su mayoría, no digo todos, porque todo es una cuestión de estrategia comercial, pero en su mayoría han sacrificado, digamos, las sucursales, ¿no es cierto?, las bocas que han abierto en distintos barrios. En muchos casos, lamentablemente, han pedido, sobre todo la más golpeada son las inmobiliarias medianas, pequeñas, en algunos casos familiares. Hemos visto que, bueno, achican gastos, en algunos casos han pedido suspender la matrícula profesional. Digamos, la ley del colegio permite hacerlo, creo que son 6 meses, una cosa así, y realmente se retiran del mercado. Y otros han directamente pedido la baja de su matrícula porque se retiran lamentablemente de la profesión en virtud de que la situación es muy difícil, ¿no es cierto? ¿Hay menos gente trabajando en el sector? Mayoría, ¿Tienen alguna medición? ¿Hay menos gente trabajando en el sector? ¿Lo pueden calcular? Claro, medición no tenemos. Sabemos sí que hay baja de más de 300 matrículas profesionales en el colegio, ¿no?, respectivo. Y eso nos da un indicio de que evidentemente esa gente que ha pedido la baja de sus matrículas, porque realmente no va a seguir ejerciendo la actividad. Así que, digamos, lo que presumimos, hay un universo de matriculados de 5.000 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando. De ese universo, tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría, al igual que el 85% que ocupa la porción, la unidad usada, también se dedican a la intermediación, digamos, o a dar servicio entre la oferta y demanda de unidades usadas. Entonces, como la unidad usada es la que fue retirada del mercado, la que no se vende a pesar de que pueda ubicar porque necesita venderse, es decir, en esa parte del mercado está absolutamente paralizado, evidentemente la gente que intermedia entre la oferta y la demanda del usado, que vuelvo a reiterar es el 85%, se ve seriamente comprometido. Muchas empresas, pequeñas, medianas, que están en la intermediación de la oferta y demanda de unidades usadas,
tienen la administración de alquileres, y eso les está permitiendo salvar los gastos fijos, y mantenerse en el mientras tanto. Claro. Arévalo, lo último. Hoy va a haber una reunión en Casa de Gobierno, se habla de alguna mejora en la operatoria de los CEDINES, ¿no? Que Sí. anduvieron flojos, es decir, hasta ahora hubo pocas suscripciones y aparte los bancos son muy reacios a usar el CEDIN, hay que caer finalmente en el Banco Nación. ¿Se le puede dar una vuelta de tuerca? ¿Puede haber alguna novedad en cuanto a los CEDINES, su utilización y que haya más suscripciones? Porque también es cierto que el público es reacio a suscribir CEDINES con dólares, por otro lado. Así es. Mire, el tema es así. La Cámara Inmobiliaria Argentina estuvo reunida 2 veces con el jefe de gabinete antes del 21 de julio, y la última vez, es decir, hablando sobre la crisis del sector, y pidiendo, por supuesto, poniendo en autos de cómo estaba la situación, y que había que realmente dar una vuelta de tuerca a todo esto. Obviamente con gente de economía que decía que lo único que se podía hacer era continuar con el CEDIN. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, le vamos a hacer una propuesta desde la Cámara Inmobiliaria Argentina para mejorar el CEDIN, en virtud, ¿no es cierto?, que es la única arma que tenemos. Esto en virtud de que el CEDIN ha fracasado, primero por desconfianza, ha estado politizado. Como usted muy bien mencionó recién, los bancos no ayudaron para nada. Lo peor de todo era que desde el Banco Central decían que la operatoria iba a ser simultánea en cuanto a escritura, firma y recepción de dinero en dólares cuando el propietario no quisiera los CEDIN. Nada de eso sucedió y entonces llevó al fracaso más allá de las distintas prórrogas que se hicieron. Hicimos una propuesta en base a todo esto que le estoy comentando, e inclusive en la propuesta que el 21 de julio nos reunimos con el gerente general del Banco Central, el presidente del Banco de la Nación y el propio jefe de gabinete. Le presentamos la propuesta, el Banco Central se comprometió a trabajar entendiendo que era viable lo que le pedíamos. Inclusive le pedimos por qué no se incentiva a los bancos que cobren una pequeña comisión como para que puedan recepcionarlo y no espantarlo como estaban haciendo hasta ahora. Y bueno, el día martes el jefe de gabinete me llamó personalmente por teléfono y me anunció que ya habían terminado con todo, que estaban elaborando la posibilidad de que, como nosotros habíamos pedido difusión, la presidenta se va a hacer cargo de anunciar la propuesta por ustedes elaborada como cosa terminada. No sabemos si todo, ¿no es cierto? Pero bueno, nos convocó a la Cámara Inmobiliaria a escuchar a la presidenta. Hoy a las 18 tenemos que estar ahí y la presidenta hará los anuncios. Nosotros entendemos que esta propuesta y estas medidas que va a anunciar la presidenta pueden llegar a descomprimir el mercado. Lo que necesitamos es que genere confianza, por un lado, y por el otro lado, que los bancos realmente se preocupen de recepcionar a los posibles tomadores o suscriptores de CEDIN y no lo espanten como hacían antes. Los asustaban, le hablaban de la UIF, de reportes sospechosos, de operaciones. Realmente, como era una carga pública, tenían que laburar gratis, realmente no les interesaba. Y realmente el único banco que se comportó debidamente con respecto a eso, y se hicieron muchas operaciones con CEDIN, fue el Banco de la Nación Argentina. Y también el Banco de la Provincia. Bueno, vamos a esperar el anuncio de hoy, a ver Vamos si a esperar el anuncio de hoy. colma las expectativas y ayuda para reactivar, aunque sea parcialmente, el mercado. Exactamente. Sabemos que no va a ser una reactivación total, pero bueno, es un arma que si se utiliza por medio de los bancos, con la celeridad, sobre todo
en la parte, la propuesta fundamental fue que en el momento de la escritura traslativa de dominio, firma y recepción del dinero. Claro. Cosa que no venía sucediendo hasta ahora. Claro, que sea, darle más inmediatez, ¿no? Hasta ahora es como que se hacen muchas operaciones y hay que esperar por ahí hasta un día o 2 días para que se acredite el dinero. En muchos casos, la operación no se pudo hacer porque el vendedor dijo, de ninguna manera yo voy a firmar, porque querían que firmara la escritura en el banco, dejaran los sedines y en 48 horas se lo daban. Y ha habido muchos casos donde han entrado 10 horas adentro del banco los escribanos con sus partes, comprador y vendedora, y en otros casos ha habido fracaso, ha habido que anular la operación, ¿cierto?, con los perjuicios que eso causa, ¿no? O sea que sentimos que ahora, como lo están anunciando, inclusive porque hoy lo escuché, la operatoria va a ser simultánea, bueno, evidentemente eso va a ser un signo de tranquilidad para cuando se haga la operación. Roberto Arévalo, un gran gusto, muchísimas gracias, vamos a estar atentos a los anuncios. Ha sido un placer, el gusto es mío. Buenas tardes. Hasta luego.